Muchas gracias, Mariana. Bueno, ya todos conocen la dinámica. Gracias a todos por estar presentes. Buenos días, buenas tardes, dependiendo del país que corresponda, pues la zona horaria varía. No me presenté la semana pasada. Mi nombre es William Cordero, soy ingeniero preventa regional para Incomex. La semana pasada tuvimos la sesión 1 de circuito cerrado de televisión en aplicaciones, básicamente fundamentos. Estuvimos tocando muchos temas. Ahorita mencioné algunos de ellos. La sesión de hoy es un poco más corta, sin embargo sigue siendo muy importante y vale la pena que pues se mantengan acá conectados. Para iniciar, lo que corresponde a algunos de los fundamentos del ángulo de visión, no sé si se han preguntado cuál es el ángulo de visión para las cámaras. La semana pasada estuvimos hablando un poco o gran parte de la distancia focal, que la distancia focal es el punto de intersección de la luz que ingresa desde la reflexión de los objetos. Ese punto de intersección hasta donde está el sensor, eso se llama distancia focal. La distancia focal a nosotros nos permite graduarla dependiendo del tipo de cámara que utilicemos. Si es una cámara con lente fijo, no se puede graduar la distancia focal. Por eso muchas veces las constantes de cálculos en los diseños se mantienen pues constantes, valga la redundancia. En todo caso, cuando son varifocales, tanto manual como motorizado, esta distancia focal varía. En un ángulo de visión nosotros tenemos parte de la información necesaria para nosotros poder hacer un diseño. Cuando uno utiliza una cámara, normalmente tenemos lo que corresponde a la distancia, la longitud o el ancho de la imagen y la altura. Estas son variables que normalmente nosotros utilizamos para poder hacer la selección lo que corresponde a el lente. Algo importante mencionar, aquí es una cámara tipo box. Podríamos hacer una pregunta, pero como no hemos tocado mucho ese tema, la dejamos para más adelante. Utiliza en este caso un lente. Estos lentes normalmente para las cámaras tipo box, el lente no viene incluido. Este lente tiene conexión a un iris o un diafragma de iris automático que es controlado en esta conexión. ¿Qué nos permitía el diafragma de iris automático? Variar la cantidad de luz que ingresa a la cámara. Eso dependiendo del estado o el ambiente que tenemos. Cuando son cámaras con aplicaciones de diafragma y de iris automático nos permite tener mejores imágenes. ¿Por qué? Porque constantemente está controlando el paso de la cantidad de luz que hay en el ambiente. Cuando la cámara no lo trae, pues tienes otras tecnologías que les ayuda a corregir. Sin embargo, es de mencionar que estas cámaras tienen un costo un poco más elevado por sus componentes y sus accesorios. Normalmente una cámara tipo box no viene con su lente y no viene con su soporte y no viene con su housing para protegerlo del ambiente. Entonces, básicamente esto es lo que quería mencionar un poquito de lo que es el ángulo de visión. Ya vamos a ver cuáles aperturas podemos tener. Algo importante, acá se mencionan algunos casos o ejemplos de aperturas correspondiente a la distancia focal en milímetros. La distancia focal de una cámara, cuando ustedes tienen un lente, les dice, por ejemplo, esta cámara soporta de 2.8 a 12 milímetros. Recuerden, el 2.8 a 12 milímetros es la variante o el rango que tenemos nosotros de distancia focal. Eso es lo que varía. Punto de intersección de la luz que ingresa a la cámara en el lente hasta donde hay una intersección y la distancia hasta el sensor. Eso es lo que normalmente ustedes van a encontrar en las cámaras con lente motorizado o manual de tipo varifocal. Lo que mencionamos, el diafragma de iris nos permite a nosotros controlar la cantidad de luz que ingresa a la cámara. Eso nos permite mejores imágenes, mejor calidad, más detalle, menos riesgo que la evidencia se vea un poco distorsionada por la cantidad de luz. De mencionar que normalmente se encuentra mucho el diafragma de iris bajo la electrónica que lo controla, o en aquellos casos con aplicaciones motorizadas, pero se encuentra mucho en lo que son cámaras tipo box, cámaras de tipo caja, donde su lente viene por separado y tiene la función de controlar este tipo de ingreso de luz. No sé si han tenido la oportunidad, pero las cámaras de tipo caja o box utilizan este tipo de diafragma de iris manual o automático. A ver, cuando hablamos de manual, quiere decir que la persona que va a instalar la cámara en una cierta condición de luz en el ambiente o en el sitio, por ejemplo, de aplicación interna, pero eso no va a variar más. Tiene que controlar la cantidad de luz que hay en el ambiente, hacer algunas pruebas para ver cuál sería la correcta variación del diafragma manualmente. ¿Por qué? Porque después de variarlo, si hay un cambio de luz en el ambiente, la cámara va a percibir la misma cantidad de luz o más o menos,
pero no va a variar su diafragma. Es esta apertura acá que puede variar y que lo estuvimos viendo en la sesión pasada. Si en este caso fuese automático, sí lo puede variar y eso nos permite a nosotros controlar o tener una mejor imagen. No sé si han tenido la oportunidad, pero las cámaras tipo box utilizan este tipo de tecnología. También tenemos el campo de visión, que lo vemos en este caso. Es lo que la cámara normalmente quiere percibir o necesita para poder generar una imagen a lo interno de su sensor y todo el proceso que corresponda. Casos puntuales tenemos lentes monofocales. Cuando ustedes escuchan o habla alguna persona de lentes monofocales, son aquellos lentes que son fijos y no se pueden variar. Y cuando hablamos de lentes varifocales es que está compuesto por mínimo tres lentes que nos permiten hacer ajustes y nos permiten en este caso variar la distancia focal. Alguien que me pueda decir para que participe por este código Uber Eats, ¿qué es la distancia focal? Una explicación básica o sencilla. Pueden dejarlo a través del chat. La primera persona que responda correcto, pues gana este código de Uber Eats. Tenemos una respuesta buena o varias, pero la persona que respondió lo más pronto fue la que corresponde a ventas GI, solo milímetros de variante de la cámara. Eso es una respuesta básica, pero es cierto. Recuerden que la distancia focal se mide en milímetros y es la variación que tiene uno para poder acercar o reducir la apertura o la información o el objeto que ustedes quieren captar. Entonces, Mariana, para que tomen en cuenta que hubieron muy buenas respuestas, pero la más rápida y cercana a lo que solicitaba es de la persona que dice ventas Hey. Mariana, ¿sí lo pudo documentar o apuntar? Hola Will, sí, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias por participar. Hay muy buenas respuestas. Como le digo, felicidades al que, bueno, en este caso fue el más cercano y pronto a responder. Entonces, para tomar en cuenta, tenemos lentes monofocales, se le conoce como lentes fijos, se utiliza en una gran mayoría de las cámaras. Les puedo decir que en ambientes con cuartos muy pequeños, llámese un pequeño espacio de 4 metros por 4 metros, normalmente se ve mucho el uso de cámaras de lente fijo. Los lentes varifocales se utilizan en áreas muy abiertas, por ejemplo. Parqueos es un ejemplo de ello, que se utiliza mucho para poder tener bastante información del ambiente o del sitio por lo grande que es. Algo importante mencionar, el hecho de que ustedes puedan ver mucha área o ampliar mucho el ángulo de visión, no quiere decir que ustedes puedan tener más detalles de algo puntual o un objeto puntual. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo muy generalizado. Por eso existen la distancia focal y ustedes la pueden ajustar a lo que requieran. Entonces tenemos los lentes monofocales, lentes varifocales compuestos de múltiples lentes. Me parece que en la sesión pasada hablamos de que normalmente para estos casos tiene un lente curvo, mínimo tiene que tener un lente curvo para que se pueda dar esto. Pero esos son los lentes monofocales y lentes varifocales. Esta es el campo de visión y lo que vamos a ver nosotros normalmente en una cámara. Lo que es la parte de la altura, lo vertical, y lo ancho de la imagen, que es lo horizontal. Tipos de lente y ángulo de visión. Esto es algo que quería mencionarles. Tengo una tabla de ejemplo. Sin embargo, existe una herramienta de diseño. Sin embargo, esto es importante tomar en cuenta que no necesariamente se debe cumplir así como se menciona en esta tabla. Hay múltiples fabricantes que podrían decir lo contrario, o por el desarrollo de su lente o otra variable en el producto, puede decir que no se cumple. Aquí estamos hablando de un ejemplo que tenemos una cámara con una amplitud de un lente de 2.8 milímetros. Recuerden, 2.8 milímetros corresponde a la distancia focal, punto de intersección de la luz que ingresa a la cámara hasta donde está el sensor de la cámara. Esa es la distancia focal. Dice que tenemos una distancia focal de 2.8 milímetros, que esta cámara con 2.8 milímetros de distancia focal tiene una apertura de 89.9 grados
y que para una persona se puede identificar o apreciar que es una persona a 2 metros. Por un ejemplo, hablo de un ejemplo puntual. Se utilizan muchas cámaras de 2.8 a 12 milímetros de lente varifocal, tanto motorizado como manual. Hemos notado que se utiliza muchísimo. No sé si han tenido la oportunidad, pero el lente 2.8 se utiliza en la gran mayoría de los casos. Pero vea que, por ejemplo, a 2 metros es donde usted podría identificar bastante bien una persona. Algo importante, ya identificamos bien, pero también hay algo que se debe considerar, la resolución. Yo puedo identificar a 2 metros, pero una cámara en definición estándar es imposible que usted pueda ver bien al detalle el rostro. Para esos casos, o casi siempre se utilizan cámaras de 1080p o 2 megapíxeles. Siempre sería importante tener cámaras de 2 megapíxeles, es una muy buena resolución, pero estamos hablando de distancia muy corta, 2 metros. Y así como vamos nosotros variando la distancia focal, vamos percibiendo que podemos tener un objetivo o ver más detalles de ese objetivo a mayor distancia. Por ejemplo, cuando tenemos una cámara de una distancia focal de 25 milímetros, podemos ver una persona a 65 metros. Y les pongo un caso de ejemplo. Me pasó un proyecto hace mucho tiempo que me indicaron, es que voy a colocar la cámara como a 8 metros. Y es que yo quiero ver todo lo que está pasando en el ambiente. Es que yo quiero ver las placas de un vehículo. Les hice la pregunta a los ingenieros y les hice ver, ok, nada hace usted como aumentar una cámara a 8 megapíxeles si la tenemos a 8 metros de altura y con una amplitud o un ángulo de, por ejemplo, 90 grados o un lente 2.8 milímetros. Ahí se recomienda cámaras que tengan aplicaciones que vayan lente, por ejemplo, desde 12 milímetros hasta 50 milímetros. Porque usted se le indica o se les menciona, ok, yo puedo colocar una cámara a 8 metros, pero si usted quiere ver un objetivo, yo tengo que utilizar una distancia focal bastante alta para cerrar más el ángulo, pero acercar más hacia donde está el objeto. Y eso es algo importante que ustedes tienen que manejar. Por ejemplo, aquí estamos viendo que aumenté la distancia focal, pero la amplitud o el ángulo se reduce, pero me acerca más. Estamos hablando que entonces tenemos una distancia focal de 25 milímetros, se reduce el campo de visión, pero podemos determinar detalles del objeto, de la persona en este caso, a 65 metros. Entonces aquí es un ejemplo muy claro cómo se comportan las cámaras y cómo podemos nosotros poder ver este tipo de información. No sé si les queda claro, si tienen alguna duda al respecto, pero venimos hablando de los conceptos de la semana pasada, lo que es la distancia focal, que es 1000 milímetros, el ángulo que nos permite. Algo importante, la distancia focal de una marca o de otras marcas, entre marcas como tal, puede ser el mismo. Sin embargo, puede ser que por el tipo de lente que utilice el fabricante, puede mencionar que su distancia focal es la misma en milímetros, pero que su lente tiene mayor amplitud. Esto no, tratamos de descartar que se mantenga el hecho de que si yo mencioné en esta imagen que es 89.9, tiene que ser 89.9. El fabricante podría decir lo contrario o los fabricantes. Entonces, eso es un ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta, si no avanzamos. No, ese ángulo es horizontal. Lo que pasa es que estamos viendo un corte lateral de la cámara, pero los ángulos son horizontales. Tiene un alcance normalmente muy similar vertical, pero normalmente se considera más de tipo horizontal. Vamos a ver. Me hacen una pregunta que si puedo repetir la última parte, por favor, me pueden indicar qué parte para dejarlas claras y poder pasar a la siguiente imagen. Mientras me dejan por acá, entonces yo voy a avanzar y cualquier cosa me vuelvo un momento. Ok. Dice Eddie Shawn que cuál es el máximo de milímetros. He tenido la oportunidad de ver cámaras que alcanzan hasta 50 milímetros. Lentes que van desde 13 milímetros hasta 50 milímetros. No sé si han tenido la oportunidad de ver de mayor distancia focal. Por ejemplo, hay casos que se utiliza cámaras a 32 milímetros de distancia focal y nos permiten a nosotros hasta ver el llavín de una puerta. Y que la puerta puede estar, no sé, para poner un ejemplo, unos 40 metros. Y usted puede cerrar tanto el ángulo que el objeto o el llavín de la puerta lo pueden percibir desde la cámara estando a una distancia de 40 metros. Eso es una relación entre los lentes y la distancia focal.
Por ejemplo, me indican que si tenemos un objeto a 8 metros y quiero ver el detalle de la resolución, debería usar, suponiendo la distancia focal es la correcta. A ver, suponiendo que utilizamos una distancia focal de 6 milímetros, francamente, si me preguntan o me consultan, mínimo 2 megapíxeles. Siempre he considerado que 2 megapíxeles sería la mínima resolución que uno puede obtener, siempre y cuando se esté cumpliendo la distancia focal, se haya hecho un correcto diseño. Menos de 2 megapíxeles, la verdad, yo no lo recomiendo. A ver, queremos ver más detalles del objeto. 1080p creo que es bastante bien. Es lo mínimo. Ojalá se pudiera con 4 megapíxeles, 8 megapíxeles, porque imagínense la calidad de imagen. Pero también por temas de presupuesto, pues se dispara un poco. Me consultan que la altura de la cámara. Acá no hago mención de la altura de la cámara de instalación. Por eso hablé la semana pasada, mencioné la semana pasada y vuelvo a recalcar. Es importante que utilicen herramientas de diseño del fabricante. En esta imagen se ejemplifica un poco de cómo podemos nosotros, por lo menos desde esta perspectiva, ir seleccionando una cámara. Pero lo correcto es utilizar una herramienta de diseño. En muchos de los casos las cámaras están instaladas 2 metros, 2 metros y medio. Y dependerá de la necesidad. Por ejemplo, si son una aplicación de aeropuertos que se utiliza cámaras con apertura 180 grados, 360 grados en un plano o panorámico, porque pueden haber una panorámica 360 grados perfectamente. Hay muchos casos que se utilizan cámaras instaladas hasta 8 metros. Por eso la importancia del tipo de cámara que vamos a utilizar para esas aplicaciones. Will, tenemos otra pregunta de Ajá. Claudio. Los demás hicieron otra pregunta referente a la altura, pero me parece que es dependiendo las indicaciones del fabricante. Claudio nos dice, ¿cuál es el ángulo indicado para obtener la mejor imagen detallada si no se puede instalar de forma horizontal? Vieras que esto no afecta tanto. ¿Por qué? Porque ahora los soportes y los accesorios, aunque la cámara no esté colocada horizontalmente, a través de accesorios usted puede llegar a tener una imagen o una posición horizontal. No sé si le respondo con esto a Claudio, pero uno puede acondicionar, basado en el soporte que tenga la cámara, aunque no esté en una posición horizontal, adecuar el lente o la cámara o la posición del lente de manera horizontal. No sé si con eso me explico. Para Elvin Donaldo, que pregunta qué herramientas, bueno, existen muchos fabricantes. Dentro de nuestra distribución está pues Axis, está pues Hanwha, Hikvision. ¿Quién más se me escapa, Mariana? A ver. ISS, ISBLIS. Pero nos preguntaba Elvin específicamente si Hikvision tiene herramienta de diseño. Sí, tiene una herramienta de diseño, correcto. Está disponible en la página, en la parte de soporte. Ahí en el área de herramientas está disponible. Perfecto. Vamos a seguir. Monturas de los lentes, existe la montura tipo C y CS. Aquí básicamente mencionar que eso se utiliza mucho para las cámaras tipo box, cámaras de tipo caja. Aquí menciono un poco lo que es la distancia de instalación, cuál es la distancia del punto donde está el lente hasta donde está la rosca. Y normalmente encontrarán que anda entre el tipo C, 17.53 milímetros redondeado, y el CS, 12.5 milímetros. Como les menciono, acá es una referencia de los tipos de montajes. Eso se utiliza mucho en las cámaras tipo box. Les hago una pregunta a todos, está generalizada. ¿Siguen utilizando ustedes en sus instalaciones cámaras de tipo box? ¿Dónde las han utilizado más para tener una perspectiva de todos los que hayan trabajado con lo que son las cámaras? A ver si alguien me puede decir en qué aplicaciones las están utilizando o si las utilizan bastante. O pues Luis Montezuma me indica que sí, en bodegas. Luis, te pregunto, ¿utilizan housing para protegerlas de polvo o otros elementos que las vayan a afectar? Tomando en cuenta que no sé si las bodegas son de aplicación industrial o se vayan a ver afectadas por suciedad u otros elementos que las vayan a afectar. Josué Valenzuela me menciona que tipo box en ventanillas de servicio principalmente es correcto. Eso lo he visto muchísimo
Hasta hace un tiempo para acá, pues en algunos casos en aplicaciones bancarias no se utilizan, pero las he visto mucho en aplicaciones de atención al cliente. ¿Y por qué? Alguien que esta vez por otro código de Uber Eats, ¿por qué es que en aplicaciones bancarias, por ejemplo, se utilizan mucho tipo box? Alguien que me pueda responder, el que considero yo que sea la respuesta más concreta o más cercana, se llevaría el segundo código, nos quedaría uno más. ¿Por qué es que en aplicaciones bancarias se utilizan mucho las cámaras de tipo box? ¿Y cuáles son las ventajas de estas cámaras? Vengo viendo respuestas muy similares y están buenas, pero quiero saber por qué definitivamente es que se selecciona esa cámara. Y veníamos hablando mucho de la tipo box. ¿Cuáles son las ventajas que tiene esta cámara respecto a las demás? Bueno, me parece que plantea un poco muy difícil esta pregunta y muchos aciertan con información respecto a la cámara tipo box. Entonces vamos a dejar el segundo código para otra pregunta porque es muy abierta. A ver, déjeme ver otra. Ok, sí, está muy buena las respuestas, pero sí es muy abierta y creo que tendría que darles a todos pues un código. Ventajas de la tipo box. Recuerden que usa diafragma de iris, que puede ser controlado a través de su electrónica automáticamente. Esta ajusta la cantidad de luz que ingresa a la cámara. ¿Para qué? Si hay variaciones en el ambiente, que exceso de luz o poca luz, ella se va a ajustar para que tenga mejor calidad. Y otra segunda ventaja que tiene estas cámaras es que sus lentes, podemos encontrar muchos tipos de lentes. Independientemente del montaje, la variación de lente. Por ejemplo, estuvimos viendo la distancia focal y la idea de el campo de visión. Podríamos utilizar lentes, por ejemplo, de 32 milímetros, cerrar tanto la imagen al punto que lo que se enfoque es la persona que está de frente al cajero o a la persona que lo está atendiendo, perdón. Entonces podríamos ver la situación de solo la persona, los movimientos de las manos y lo que está sucediendo. Cuando utilizamos cámaras de otras aplicaciones con lentes varifocales, pero muy abiertas, de 2.8 a 12, no se logra ese tipo de cosas. Entonces, ahí es, como le digo, es muy abierto la respuesta, pero sí hay muchas variables que pues, nos ayudan a nosotros con las cámaras tipo box. Por eso se utiliza mucho. Muchas gracias a todos por responder. Les voy a mostrar aquí un cálculo básico de distancia focal. Esto lo pueden encontrar ustedes también pues, en la web, en diferentes medios o foros. Básicamente nos dan este tipo de información, que la W mayúscula significa el ancho del objeto, que la H la altura del objeto, W pequeña, ancho de formato del sensor de imagen. Si ustedes ingresan a verificar en Internet los sensores de imágenes, tanto CMOS como CCD, se darán cuenta que dicen es un tercio y les dice cuánto es el ancho y cuánto es el alto. Entonces, eso lo pueden encontrar. F, la altura del formato del sensor, F, la distancia focal y L, la distancia o longitud del objeto. Entonces, yo estuve analizando un poco este tipo, este ejemplo, este caso, y la verdad es que es una regla de tres, es pura matemática, acá no hay mucho que hacer. Después estuve analizando y aquí les dejé la formulita básica, es pura matemática, una regla de tres, donde nosotros lo que hacemos es despejar una variable nada más, pero entonces colocan que esta H significa la altura del formato del sensor que tenga la cámara, esta otra H significa la altura de la imagen. En este caso se hizo una referencia a una persona de 1.8 metros de altura. Claramente puede ser que la imagen, la persona supere o el espacio que hay entre la persona y lo que realmente tiene altura de lo que vamos a visualizar tenga un poquito más de 1.8 metros, pero es un ejemplo.
Y aquí tenemos lo que son las variables del sensor. Entonces, plano 1, estamos hablando el área que nosotros o el objetivo que nosotros queremos. Y tenemos el plano 2 que corresponde al sensor. Entonces, lo que hicieron fue hacer una regla de 3.6 milímetros sobre 1800 milímetros igual a distancia focal entre los 6 metros de distancia. ¿Por qué? Porque el ejemplo dice, usted quiere que la imagen completa de una persona alta de 1.8 metros aparezca en el monitor del circuito cerrado de televisión. La persona se encuentra aproximadamente a 6 metros de distancia de la cámara de seguridad. La cámara utiliza un sensor CCD formato de 1/3 de pulgada. Y aquí están las variables. 3.6 milímetros, que es la altura del formato de este sensor. 1.8 metros, que es la altura de la persona o el objeto. En milímetros son 1800 milímetros. Y la distancia, donde está el objeto, está a 6 metros, 6.000 milímetros. Entonces, ustedes hacen esta regla 3 porque a pesar de que es básico, ayuda y nos permite indicar que la distancia focal tiene que ser de 12 milímetros. Y aquí es donde ustedes se dan cuenta que utilizar cámaras de 2.8 a 12 milímetros, normalmente para tener más acercamiento o ver más objetos puntualmente, se utiliza una cámara de distancia focal mucho mayor a 2.8 milímetros. 2.8 milímetros son aperturas muy abiertas. Entonces acá es donde ustedes deben de considerar este tipo de aplicaciones. Para ver, dice Lorena, ahí la cámara adecuada es una cámara de ángulo de 26.2. Si lo vemos desde la perspectiva de la imagen, vamos a devolvernos un momento, por favor, nada más. A 12 milímetros, ¿cuánto nos daba a nosotros? 26.2 es el ángulo de apertura. Correcta la apreciación de Lorena. Lorena y todos los que estamos presentes, recuerden que eso es una imagen de referencia. El fabricante podría decir que por la composición de su lente o el diseño de su lente en 12 milímetros podría tener una apertura de 22 grados, 30 grados. Eso sí puede variar de marca en marca. Pero muy buena la consulta, Lorena. Totalmente de acuerdo, 26.2 grados. Entonces, eso es un ejemplo, pero siempre voy a recomendar utilicemos herramientas de los fabricantes. Creo que es la forma ideal. ¿Por qué? Porque si por algo existen es porque las variaciones entre marcas son constantes. Entonces, esto puede ser que la variación con otra marca sea diferente a 12 milímetros. Puede andar muy cercano, pero bueno, se las dejo ahí, lo pueden utilizar esta imagen de referencia y por lo menos ya ustedes saben que si no tienen una herramienta en campo o está en algún sitio y les urge saber o tener una idea de qué tipo de distancia focal, pueden utilizar este ejemplo. No sé si aquí les queda bastante claro. Vamos a ver qué preguntas se me ocurren. Voy a seguir hablando del tema. En cualquier momento se me ocurre alguna consulta respecto a lo de la sesión pasada o también de esta. El grado de protección IP. ¿Han escuchado, sí? ¿Qué es el grado de protección IP? ¿Quién me puede responder por acá si lo han escuchado? ¿Alguien con algún sí? Perfecto, gracias Eduardo Peralta y Carlos Alonso. El grado de protección, bueno, en este caso en las cámaras, está enfocado más que todo a lo que es el agua y el polvo. Dice que el primer dígito corresponde a nivel de protección antisólidos y es importante que ustedes puedan utilizar estas tablitas. Están disponibles en la web. Si no, de igual forma, ustedes ya saben que está disponible en YouTube esta presentación. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de IP65, protección fuerte contra polvo, normalmente es el primer dígito que nos indica la mayor protección que tiene contra polvo. Y, por ejemplo, si hablamos que es IP65, dice que chorros de agua, que soporta chorros de agua, pero son muy leves. Algo importante, la diferencia entre el 4 y el 5. Cuando habla chorros de agua, hace mención como a salpicaduras de agua. El 5 es de chorros de agua, pero es también con un tiempo muy prolongado, muy poco. O sea, fue un momento que le pegó el chorro de agua y lo retiró. Ni siquiera son como rociar. Puede caer el agua. Cuando hablamos de IP66, ese sí puede ser chorros de aguas potentes, hasta cierto punto más constante que el IP65.
Si notan o verifican en el mercado, la mayoría de las cámaras o en su momento eran IP66, pero esto está cambiando muchísimo y está migrando mucho a cámaras con IP67. ¿Por qué la diferencia entre IP66 y IP67? Si me pregunta a mí, ¿cuál utilizaría yo más? A ver, si es un sitio donde definitivamente por las estaciones del año no llueve y cuando llueve es muy poco, no es tan fuerte, uno considera que una cámara IP66 soportaría bastante bien. Pero sucede sitios donde llueve y hay veces la cantidad de agua es tan constante o durante mucho tiempo que se puede ver afectada una cámara IP66. ¿Por qué? Por la constante de tiempo. Entonces, normalmente, o en la mayoría de los casos, yo recomendaría IP67. No quiere decir que la IP66 no funcione. Y en muchos de los casos se instala y nunca pasa nada. Pero si me solicitan por recomendación, IP67. IP67 dice que soporta una inmersión completa en agua. Normalmente este tiempo está determinado por 30 minutos y estamos hablando que cuando uno instala una cámara de estas IP67 en un poste o una pared donde pegue el agua, difícilmente va a estar al 100% sumergida en agua, aunque llueva, pero por eso es que se utiliza mucho, por la protección que tiene, tomando en cuenta en sitios donde llueve bastante. Para Billy, para nuestro clima en Costa Rica, que tenemos invierno de 6 meses, entonces sería IP67. La verdad sí, recomendaría IP67. Puede ser que el presupuesto se eleve un poco, mínimo, casi que ni siquiera es mucho la diferencia, pero sí recomendaría mejor IP67. Recuerde que se sumerge una cámara hasta máximo como 30 minutos y no debería meterse el agua, ingresar el agua. Y después tenemos IP68, inmersión completa y continua en agua. Entonces esas son las diferencias entre los grados de protección y por qué pues las cámaras varían. Algo a mencionar acá y no sé, tal vez en algún momento de su vida van a tener la oportunidad. Se tiende a confundir grado de protección IP con grado de protección NEMA. Que hablamos de NEMA 4X, NEMA 4, NEMA 3X, me parece que son. La diferencia entre ellos es que IP68 es grado de protección de las unidades internacionales y el NEMA 4X, NEMA 3X es sobre las unidades de inglés. Entonces ahí son las diferencias. Realmente si ustedes verifican o quieren comparar IP60 y algo con NEMA 4X, NEMA 3X, ustedes verán en el internet que sí se encuentran las comparaciones, nada más que algunas desde la perspectiva del sistema internacional y el otro desde la perspectiva del sistema inglés. Esas son las diferencias, pero NEMA y IP68, 67 o el que fuera en este caso son comparables. Eso lo podrán ustedes encontrar por aquellos de que en algún proyecto saben cuál es la cámara, pero le colocan, es que ocupo que sea NEMA 3X y ahí ya uno queda como, pero entonces, ¿qué grado de protección IP es? Y por licitación o proyectos pueden quedar por fuera por desconocer esto, pero ustedes pueden comparar NEMA con IP. Podrían hacer una comparación. Grado de protección IK. Aquí hay una pregunta de Jacqueline. Vamos a ver, Jacqueline. Dice, ¿varía el tiempo de sumergir en IP68 o IP67 en agua salada o agua dulce? A ver, IP67 es un determinado tiempo, coloquemos 30 minutos. IP68 es constante. Pero el ingreso de agua no va solo de la mano con el grado de protección. Recuerden que también dependen de el material que se utilizó en la cámara. Si es una cámara que no utilizó algún material como acero inoxidable, sumergirla en agua salada, hay una probabilidad que hasta el aluminio se oxida. Más lento, pero se oxida. El acero inoxidable especializado para estos tipos de aplicaciones difícilmente se vaya a oxidar tan rápido, podría durar. Se podría dañar primero la cámara antes de que sufra algún deterioro el material. Entonces acá, más allá del grado de protección, es ver qué tipo de material tiene la cámara, con qué se ensambló, qué tipo de material se está utilizando. Y para William Bayo, que colocó acá, las comparaciones la pueden ver aquí, súper bien, muchas gracias. Aquí es una tabla donde pueden comparar ese tipo de aplicaciones, NEMA contra el grado de protección IP. Después sigue lo que es resistencia a impactos, el famoso IK. IK10 es el más resistente. Tiene un impacto de 10 kilogramos a 40 centímetros, generando 26 joules de impacto de energía.
Ustedes pueden verificar cuántos esos en fuerza, pero básicamente ese es el grado de protección más fuerte donde hacen las pruebas. Un objeto verticalmente lo dejan caer de 10 kilogramos sobre la cámara o el domo o el tipo de material que sea la cámara o el diseño a una instancia de 40 centímetros liberando 20 joules de energía. Así es como se hacen las pruebas de resistencia a impactos. He visto mucho utilizando las cámaras de IK08 y IK10. No sé si ustedes me pueden indicar si han visto que se utilizan otras, pero estas son las que he visto yo. IK08, impactos de 5 kilogramos a 10 centímetros, se libera una energía de 5 joules de impacto, y IK10, 10 kilogramos a 40 centímetros. No sé si han tenido la oportunidad, están disponibles en YouTube las pruebas que hacen las diferentes marcas para medir si esto se está cumpliendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? No de momento, Will. Perfecto, gracias. Y hablemos un poco de las cámaras. La cámara tipo box se utiliza mucho en interiores y exteriores. Si se va a utilizar en exteriores, se recomienda utilizar un housing que la proteja. Recuerde que hay otras variables que afectan una cámara con housing. No es lo mismo que una cámara que viene sellada y que está hecha para exteriores. Por ejemplo, si hay mucha humedad, la condensación es uno de ellos. O si es un sitio muy frío, también las afecta. Las cámaras como tal están diseñadas para una máxima temperatura, una máxima humedad y también bajas temperaturas. Si la cámara no está acondicionada para temperaturas menores, por ejemplo a 50 grados, lo ideal es que esta cámara, el housing, tenga calefacción para que la mantenga caliente. Eso sí, no sé si lo habían escuchado. En algunos casos también tienen abanicos para estar sacando la humedad o buscando la forma de ingresar otro tipo de aire que esté un poco más caliente, que evite que se mantenga el aire actual y que después de que se descienda la temperatura comience a generar condensación. No sé si sabían, pero sí. Ahí es el detalle de la box. Es una gran cámara. Recuerden, el lente funciona bastante bien. Diafragma aire manual y automático. Y algo importante, el housing, el soporte y el lente, para la mayoría de los casos, es por separado. Si lo compran y la cámara o adquieren la cámara, viene todo, bueno, es importante, ok, un buen precio para la cámara tipo box, pero ¿qué tipo de accesorios le colocaron? Porque el lente también ayuda muchísimo. Hay lentes de muy buena calidad, como hay lentes que la verdad la procedencia es como extraña, no se sabe de dónde viene el producto y ahí es donde se dan cuenta ustedes las diferencias. Mencionábamos que utiliza mucho las cámaras en interiores tipo box con sus lentes de 12 a 35 milímetros, 32 milímetros para aumentar la distancia focal. Eso me aumenta la distancia de visión y el ángulo se reduce para tener más claro un objeto de lo que nosotros queremos capturar y pues obviamente tener evidencias. Está la cámara tipo bullet, trae un brazo articulado. Esa se utiliza tanto en interiores como exteriores. Existen con lentes fijos y lentes varifocales. La mayoría ya ahora son lentes varifocales motorizados. Muy pocas veces se encuentran ya manuales. ¿Por qué? Porque usted instala la cámara, busca el ángulo y después varía desde su dispositivo móvil de la app o algún medio, varía o corrige pues la distancia focal. Algo que me gusta mucho de esta imagen, que por suerte la encontré o me salió por destino, es el tipo de montaje. Si ustedes aprecian en esta cámara, primero, esta losa es bastante dura para tratar de instalar esta cámara, se le complica un poco más. Es mejor instalar la caja y después sobre una caja. Todo lo que es su cableado está en la parte interior, perfora la caja y llega a la cámara. Esa es una correcta forma de instalar una cámara. Pues sí, que lleva un poco más de trabajo porque la tubería de este tipo flexible con protección para agua y metálica cuesta un poco más. La caja de paso es con un tipo de grado de protección impermeable o algún tipo de aplicaciones donde no ingresa el agua. Sí, yo sé que eso aumenta un poco el costo, pero ustedes reducen la posibilidad de que vaya a fallar el sistema que ustedes están instalando y que se vaya a ver afectada la cámara. Entonces es una muy bonita instalación, la verdad, se ve muy limpia. Las cámaras tipo bullet se utilizan en interiores, pero francamente las he visto mucho en exteriores, porque hay diferentes tipos de cámaras para las aplicaciones de interiores. Por ejemplo, la domo puede ser en exteriores e interiores.
Sin embargo, se utiliza mucho la tipo domo en interiores porque son un poco más disimuladas y es mejor. Hay más discreción con el tipo cámara. Se puede instalar en cielos rasos o se debe instalar una óptima instalación son cielos rasos. Sin embargo, se puede instalar en paredes o superficie con algún desnivel. ¿Por qué? Porque usted retira lo que es el domo, aunque esté un poco torcida la cámara o una pared que tenga un ángulo de 45 grados, usted instala la cámara y pueden girar toda la pieza completa y acomodar el lente. La idea es que quede lo más horizontal posible o perpendicular al suelo, por decirlo así. Perdón, paralelo al suelo, la imagen. Entonces, estos son detalles de las cámaras tipo domo que ustedes deben de conocer. Pregunta Marlon Suárez que cuál es la diferencia entre cámara box y cámara tipo bullet. Recuerden las ventajas de la cámara tipo box. Su lente que puede ser variado tanto de 12 a 50 milímetros. Se pueden cambiar los lentes. La tecnología de lo que es el sensor usa en muchos casos el CCD. Habíamos visto que el CCD y el CMOS son muy similares en precio, pero hay un CCD especial para cámaras tipo box que obviamente de mejor calidad. Otro punto importante es el diafragma de iris. Yo les mencioné que el diafragma de iris permite controlar la cantidad de luz que ingresa a la cámara. Entonces ahí ustedes están viendo que la cámara tipo box tiene muchas ventajas, pero también el tener muchas ventajas también tiene un costo. Entonces esas son una de las ventajas. Tipo bullet muchas veces tiene muchas aplicaciones y funciones que se comportan muy similar a una cámara tipo box, pero la verdad es que la tipo box, dependiendo de la aplicación que ustedes tengan, en muchos casos funciona mejor para las aplicaciones que se requieren, lo que veníamos hablando, aplicaciones bancarias y demás. Lo que pasa es que la tipo box en muchos de los casos necesitamos housing, soportes por separados, y entonces ahí es donde uno comienza pues, a jugar un poquito más con el presupuesto y con la necesidad que tenga el cliente. Si el cliente dice es que yo quiero una buena calidad, quiero un buen objetivo, quiero buen detalle en la iluminación, quiero que si varía la cantidad de luz o la iluminación artificial o natural, tanto interno como externo, que la cámara me eduque una mejor imagen, ustedes ya comienzan a pensar en una tipo box. Las cámaras tipo domos utilizan LEDs infrarrojos, tanto en lente fijo como barifocal. No mencioné en la cámara tipo box, pero en las cámaras tipo box eh, ¿qué? No trae LED o luz artificial. Entonces también hay que adquirir la luz artificial por separado. Físicamente, vamos a ver. Físicamente, vea, esto es una cámara box, pero esta cámara box tiene caja o un housing que la protege y un soporte. Su caja es rectangular. La tipo bullet, aunque esta no parezca una bala, tiene una forma cilíndrica y no necesitan housing, ya viene todo viene de la misma cámara, todo viene integrado. Protección contra el ambiente, viene su soporte articulado y es de tipo cilíndrica. Entonces digamos que la cámara tipo bullet ya viene con todo lo que se requiere para instalarla. Algo que me gusta mencionar es la cámara tipo Torret. Les pregunto, ¿la confunden con los domos? Sí. Es que eso es una cámara domo. No, no es una cámara tipo domo. Es una cámara con cuerpo de torreta. Se le llama cuerpo de torreta. No sé si en algún momento pudieron ver aplicaciones de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y Primera Guerra Mundial, este tipo de cañones de torreta que tenían una posición, giro 360 grados y movimientos verticales. Se comporta como una torreta. Estas cámaras no son domo, aunque parezcan un domo, se les conoce cámaras tipo torret para interiores exteriores. No son tan estéticas como una domo. Aquí ustedes no tienen que desarmar la cámara para ajustar el lente si se instaló en una superficie con desnivel. Ustedes giran la camarita y esta bolita hace movimientos verticales, pero ustedes no tienen que desarmar la cámara. Esas son las ventajas de instalar una cámara tipo torret que le permite girar 360 grados y movimientos verticales. Entonces, importante, hay tanto lente fijo como lente varifocal para interiores y exteriores, no son tan estéticas como las domo y es importante que ustedes consideren que este tipo de cámaras no son domos como tal, se llaman torret. Una buena práctica de instalación, por ejemplo, es esta caja de paso.
donde todo su cableado y todo lo que corresponde quedó dentro de la cajita. Si pasa algo, nada más quitan sus tornillos de las 4 esquinas, separan la tapa, hacen la corrección y la vuelven a montar. Una gran ventaja de este tipo de instalación. Las cámaras tipo torre cuentan con iris, no. Recuerden que el iris normalmente lo utilizan mucho las cámaras tipo box. Habría que verificar si existe la posibilidad de una cámara tipo torre con aplicación de diafragma de iris automático. Eso sí tendríamos que verificarlo con el fabricante si tiene la posibilidad o se puede adquirir una cámara con este tipo de aplicación. Para Victoriano, buenos días, ¿algún espacio para ver las cámaras color BU? No, básicamente aquí era fundamento de CCTV y no vamos a ver información correspondiente a la tecnología de la marca Hikvision. Cámaras que claramente funcionan en aplicaciones con lámpara artificial y que puede obtener colores en ambientes oscuros o con muy poco luz. Pero no, este tema sí no está dentro de el webinar del día de hoy. Sí les puedo mencionar que están disponibles webinars de este tipo de información o este tipo de tecnología en nuestro canal de Incomes en YouTube. Ahí pueden ver todo lo que corresponda a todos este tipo de webinars de estas tecnologías en la sesión o en el área de seguridad. Después tenemos cámaras de tipo ojo de pez, cámaras que nos permiten tener aplicaciones panorámicas de 180 a 360 grados. Aquí me faltó una ahí, disculpen. Muy útil en aplicaciones abiertas y de intersección de múltiples vías o pasillos. Instalación tanto interiores como exteriores. Estas cámaras soportan o están en interiores sin el grado de protección o también existen para exteriores. ¿Qué pasa si lo vamos a instalar en pared o poste? También existen los accesorios para instalar en pared en poste. Aunque, por ejemplo, si usted instala esta cámara en una pared, podría tener una panorámica a 180 grados. Normalmente las 360 grados están instaladas en un soporte especial para que se pueda colocar en pared o en poste. Estas son las cámaras tipo ojo de pez. No sé si han tenido la oportunidad. ¿Alguno que haya tenido la oportunidad de ver una cámara tipo ojo de pez? Súper bien. La diferencia entre una cámara de ojo de pez y la domo es, recuerden, lo que es la apertura a su ángulo. O sea, usted con una cámara tipo domo no necesariamente puede generar una vista a 180 grados o 360 grados. Recuerden que veníamos hablando de los ángulos. Puede ser que consideremos que encontrar cámaras que tienen aperturas si acaso de 90 grados. Y ustedes lo van a ver en la ficha técnica. Cámara tipo domo, una domo tanto fija como varifocal, la apertura del ángulo de visión es de tanto. En cambio, una cámara tipo ojo de pez puede tener una apertura de 180 grados, 360 grados. Entonces ahí ya ustedes con solo lo que es el lente y las imágenes panorámicas de 180 a 360 grados van ustedes viendo la gran diferencia entre ellos. Muchas gracias a todos por responder que si han visto las aplicaciones de las cámaras de este tipo de ojo de pez. También tenemos las cámaras tipo PTZ, donde pan es movimiento horizontal, tilt, movimiento vertical y zoom cuando cuenta con un lente varifocal motorizado. Estas son las ventajas de las cámaras tipo PTZ. Pueden tener un giro de 360 grados completos, movimientos verticales para hacer algunos ajustes. No va a alcanzar 360 grados verticales, pero por poner un ejemplo, podemos alcanzar perfectamente, no sé, unos 120 grados, para poner un ejemplo. Y tiene su lente motorizado. Por eso se llaman PTZs. Acá lo que yo quería dejar claro, y es algo que no sé si les ha pasado, las cámaras tipo PTZ no necesariamente son a domo. Esta cámara tipo PTZ de tipo domo y está la cámara tipo PTZ tipo box y también existe la cámara PTZ tipo bullet, porque el PTZ define los movimientos básicamente, no necesariamente define qué cámara tiene que ser para hacer PTZ. Entonces, 360 grados que pueden girar este tipo de cámaras, movimientos verticales, por ejemplo, hablando de un ejemplo, unos 120 grados verticales, y podemos estar considerando que tienen lente motorizados. La distancia focal es variable. Entonces, acá es donde ustedes van viendo las diferencias. Posible instalarlo en cielo raso sin problema, postes, esquinas de paredes. Casi que hay una
múltiple cantidad de accesorios para instalarlos. No sé si sabían que sí existen diferentes tipos de cámaras PTZ, pero que no son necesariamente solo las DOM. Jaime dice que esta cámara es muy similar a la Torre. Sí, es muy similar a la Torre. Lo que pasa es que esta lo hacen todo automático, la Torre lo hacen manual. Si lo quisiéramos ver desde esa perspectiva. Una torre usted tiene que colocarse, ir a la cámara y hacerle todos los movimientos manuales. Estas cámaras todo lo hacen usted Wilson, una remotamente. consulta. ¿Sí? Nos preguntaban si la cámara tipo fisheye puede ser recomendada para un taller. Sí, claro. Lo único que tienen que tomar en cuenta es a qué suceda o qué hay en el ambiente que la vaya a dañar. Si hay mucho polvo, mucha suciedad, se va a estar ensuciando el lente en la parte externa, van a tener que estar dándole mantenimiento. A ver, de todas formas, a las cámaras se tienen que dar mantenimiento. La cámara no es que usted la instale y pasan 4 años y no se le da mantenimiento. Uno debe, bueno, lo vamos a instalar en un taller, ok. Si instalan en un taller, tiene grado de protección contra, no sé si en algún momento puede haber agua en el sitio, algún tipo que roceen agua o algún tipo de lavado o algo así de aplicaciones. ¿Qué suciedad hay en el ambiente? Usted la instala y ustedes se van a dar cuenta que periódicamente tienen que darle mantenimiento. Y eso se llama mantenimiento preventivo para que en todo caso no se vaya a dañar la cámara y sea correctivo. Pero sí es posible instalarlo en talleres. Importante a 360 grados para ver todo lo que sucede en el taller. Y también importante no, si lo va a instalar en un taller, ojalá que no haya nada, postes verticales o algo que obstruya la visibilidad de la cámara. Porque la idea es que si ustedes van a colocar a 360 grados, pues que vean todo lo que está sucediendo. Si existen obstáculos, entonces utilice una cámara de estas, fisheye, pero instalada en la pared a 180 grados. Entonces puede ver todo lo largo y ancho del taller. Pero sí es posible. ¿Qué me gusta también de esta imagen? El tema de instalación. Instalaciones limpias, buenos empalmes eléctricos, de comunicación, orden del cableado, etiquetar el cableado, porque puede ser que haya múltiples conexiones de cableados. Todo esto sí es importante que ustedes, ojalá, buenas prácticas de instalación, porque eso les abre a ustedes también mucho camino en todo lo que es proyectos y negociaciones de los mismos. Bueno, ya vamos a cerrar. Vamos a ver qué puedo preguntar. Sí, me la pusieron un poco difícil, es que es mucha información. ¿Qué les puedo preguntar que realmente no los vaya a confundir? A ver, ¿cuál es la diferencia entre IP65 e IP68? La más puntual, la que yo considero que es la más puntual, IP65 e IP68. No muy técnico, pero sí muy puntual a lo que se requiere. Muchas respuestas, voy a leer la que considero que es la más acertada, pues se gana el código y de igual forma a todos, gracias por participar, porque son válidas. Doy 3 segundos más. Terminamos con Gabriel Cruz. Y voy a leer un momento, también un momento, por favor. Terminamos con Gabriel Cruz. Perdón, con Fer, porque me salieron aquí después los chats. Denme un momento para leer y ya les indico quién es el ganador.
hay respuestas muy válidas y muy buenas. Sin embargo, en este caso sería para Josué Valenzuela. Ese grado de resistencia de agua y polvo en IP68 permanece sumergida permanentemente. Es correcto, hay muy buenas y válidas, pero de las primeras que leí todas y de las primeras que contestaron bastante bien es José Valenzuela. Gracias a todos por participar. Ahora voy a hacer otra pregunta al final, más sencilla, pero bueno, sencilla. Sin embargo, tiene que ser la respuesta como mejor planteada. Entonces, Mariana, para José Valenzuela. Y muchas gracias a todos, de verdad que qué bueno verlos participar. Vamos a hablar un poquito de la arquitectura cliente-servidor. No sé si han escuchado, el que no ha escuchado, la arquitectura cliente-servidor es aquella aplicación donde yo ingreso desde mi dispositivo móvil, desde mi computadora, desde una workstation o estación de trabajo, desde cualquier otro medio fuera de la red donde está el servidor y él me da respuesta a lo que yo necesito. ¿Por qué o a qué menciono esto? Porque si ustedes ven en esta imagen, están todos mis dispositivos, por mencionar este también. Requiero solo el Internet y la red Ethernet y el servidor. Yo le hago peticiones y él me está dando respuestas, solicitudes y respuestas. Para poner un ejemplo, ¿en dónde se ve una arquitectura cliente-servidor? Aplicaciones con BMS, software de circuito cerrado, gestión de video, donde yo ingreso remotamente a ver mis cámaras, no desde una app, ingreso remotamente y vinculo el servidor a mi computadora, a mi celular o cualquier otro dispositivo de acceso. Pero lo vinculo ¿cómo? Este servidor necesita una IP pública, privada o fija y hay que hacer aperturas de puertos. Claramente, no hablando mucho técnico, esto necesita una IP fija porque yo cuando voy a ingresar puedo colocar la IP fija pública o privada del proveedor de servicio de internet que le dedicó a este servidor o a esta empresa o a quien lo vaya a utilizar. Yo escribo la dirección, el puerto que me apertura, le doy enter e ingreso al servidor. Pero muchas veces no necesariamente tengo que poner la IP pública privada fija. ¿Por qué? Porque existe una herramienta del fabricante que me dice instale la herramienta y complete los datos de esa información en la herramienta y usted puede estar accesando al BMS. Pero entonces aquí estamos hablando que, bueno, que para este BMS nosotros necesitamos una IP pública, privada o fija, hacer aperturas de puertos y podemos estar ingresando a nuestro servidor, haciendo de las solicitudes y respuestas como un cliente servidor. Es que quiero ver la cámara 4, le doy enter, ingreso en mi app que está vinculada a la licencia o a este software y puedo hacer este tipo de solicitudes. Aquí yo puse un ejemplo de la famosa IP pública porque para muchos de los casos los software base web requieren IP pública y privada. Y nos comportamos como esto. No importa dónde esté el servidor, mientras yo tenga internet y esté la red Ethernet funcionando bastante bien, que no haya ningún error, yo puedo hacer este tipo de peticiones. Y esto nosotros lo vemos en muchos en los BMS de gestión de video. Existe otro que se llama DDNS o DNS, pero en este caso, a diferencia del anterior, ustedes tienen que contratar un DNS server de tercero. ¿Es muy similar a tener una IP pública? Pues sí, es muy similar, la verdad que es muy similar. Pero normalmente ustedes le están dando derecho a la información a este servidor de DNS. Y aquí el detalle está, ¿qué es más caro? ¿Tener un DNS de terceros o pagar por una IP pública o fija, estática, todos los meses? Ya eso dependerá de cada país o de cada aplicación. Eso para nosotros poder tener acceso remoto al equipo, pero puede ser que la plataforma que ustedes estén utilizando para la gestión de video, donde está su servidor, donde va a instalar, no soporta DNS. Entonces eso dependerá de la necesidad que tenga, pero como le digo, muy utilizado para gestión de videos. Y esta es otra alternativa que se utilizaba mucho hace un gran tiempo. Puede ser que se utilice, creo que sí lo utiliza, pero ya un poco más de trabajo porque hay que hacer múltiples aperturas de puertos y un poquito más de trabajo. Pero es posible y se utilizaba mucho con los fabricantes.
Bueno, vea que dice aquí Alejandro Preciado usando DNS y apertura de puertos, sobre todo RTSP con el 554, en México es muy caro. Entonces, aquí estamos viendo perspectivas donde yo voy a gestionar acceso, sea a mi software que me permite gestionar y configurar todos los equipos que estén fuera de la red, que eso se vuelve bastante útil cuando utilizamos este tipo de aplicaciones, porque nosotros tenemos el alcance de configurar remotamente todo lo que ustedes deseen. El de DNS habría que ver si la plataforma y el tipo de producto me soporta, aparte de acceso remoto a ver video o a reproducir video, si me permite a mí en este caso poder configurar todo el sistema. Esas son cosas que ustedes tienen que evaluar. Entonces ya estamos hablando de dos. Y está la otra, aquí hay un error, el título, disculpen ahí, aquí es por peer-to-peer, aquí el título es por P2P, para que lo tomen en cuenta. El peer-to-peer es por nodos. Realmente aquí dependemos del fabricante. Ustedes le están dando acceso a la información del fabricante, pero las configuraciones aquí son muy sencillas. Pero aquí sí quiero aclararles algo. Peer-to-peer, básicamente, y en la gran mayoría de los casos, lo que me permite a mí es solo ver video, reproducir video que se grabó, audio bidireccional, movimientos o acercamiento de las cámaras o las variables de las cámaras PTZ, por ejemplo, todos los movimientos en sus tres ejes, pero hasta ahí. Que la configuración es muy sencilla, sí. Usted abre su cuenta, se loguea con su cuenta, va con el dispositivo móvil, escanea el código QR y quedó vinculado a su dispositivo. Entonces usted puede ver el video, puede reproducir y puede hacer algún tipo de movimiento de las cámaras PTZ o tener audio bidireccional. Eso es por peer-to-peer o P2P. Sin embargo, cuando estamos con un BMS, difícilmente ustedes con peer-to-peer puedan hacer configuraciones completas de sus equipos. Eso la verdad no lo he visto. Y si lo hacen, supongo que deben de utilizar una plataforma adicional del fabricante que soporte con peer-to-peer hacer este tipo de accesos de configuración. Pero básicamente peer-to-peer se utiliza para todo lo que es visualización. Este tipo de aplicación por nodo se utilizaba o se utiliza mucho para aquellas personas que les gusta descargar muchas películas o aplicaciones multimedias. Instalan una herramienta donde descargan la película y súper bien, descargar una película. Que no es lo correcto, que tal vez es pirata, pues sí, no está correcto, pero lo hacen. Y después van otras personas y también quieren descargar la misma película. Si yo tengo mi computadora activa y tengo la aplicación activa, me va a jalar información de mi película o de los usuarios que estén conectados que tengan la misma película, extraen información y se vuelve a generar una descarga en otro usuario de la película, por ejemplo. Es un ejemplo, por eso es que peer-to-peer hasta cierto punto es más que todo para ese tipo de aplicaciones. Eh, Ya vamos cerrando. Formato de compresión, el famoso o conocido ahora, porque ahora es muy famoso, el H.265, HEVC, que también significa codificación de video en alta eficiencia. Es el más actualizado, permite consumos de ancho de banda, dependerá de la resolución y los cuadros por segundo, que normalmente andan por debajo de los 4 megabits por segundo, esperaría yo, dependiendo del fabricante. Pero esta tecnología, esta sí está abierta a todos los fabricantes. Sin embargo, es de mencionar que hay algunos fabricantes que utilizan H.265 y ellos generan su propio formato de compresión por ser fabricante, y en algunos de los casos los fabricantes indican que es superior a H.65, pero es un formato de compresión propio del fabricante. Porque, por ejemplo, ustedes van al mercado y encuentran productos que dicen soy H.265 más o plus, traen un más. Ese es propio del fabricante. Ellos lo que hacen es que, salió este. Bueno, yo voy a generar mi propio formato de compresión basado en este algoritmo, pero yo puedo decir como fabricante que me permite ahorrar mucho más que H.265. Menciono H.265 porque es el formato de compresión estándar para todos los fabricantes. Aquí lo que estamos viendo es que el H.265 respecto a sus antecesores tiene hasta un 50% de ahorro en ancho de banda y espacio. Y básicamente lo que muestra esta imagen es que si hay algunos cuadros como tal que no están sufriendo ninguna alteración, nada más se basa en los píxeles que varían, pero lo demás lo dejan quieto. Entonces, si hay algunas modificaciones o movimientos, solo genera esas tomas de cuadros por segundos,
pero con esta información que está variando, con los píxeles que están variando, y la demás la mantiene como base. Claramente esto se crea en una imagen que se almacena, pero por su tecnología, por su algoritmo y por su análisis a través de sus equipos, se ahorra bastante espacio de ancho de banda. Dice Alejandro Preciado, según Univio, llega al 95% de compresión o algo así. Sé que el H265 anda como el 50%. Hay otros fabricantes que tienen uno avanzado propio de ellos que sí podrían ahorrar hasta un 85-75%. Pero a ver, esto dependerá del fabricante. Usted no puede utilizar el H265, todas las marcas lo trabajan porque es un algoritmo estandarizado. Eso es como cuando sale el famoso OMBIF versión 3. Y algo. Todos los fabricantes optimizan sus tecnologías a ese formato de OMBIF de protocolo de comunicación. Pero H.265 es el que está actualmente en el mercado y habrán algunos fabricantes que saquen uno superior según lo que ellos indican y sus alcances. P. Solís, cuando usted tiene cámaras con audio incluido, pero desea compartir las cámaras, pero sin audio se puede. Dependerá de la app, si la app lo permite. A ver, si es un usuario que va a ingresar a través de una aplicación cliente control desde su PC, podría usted darle, si el software lo permite, modificar que el usuario tenga ciertos privilegios y pueda tener acceso a ciertas cámaras con ciertos privilegios. Pero si es una app, puede ser que no lo soporte modificar ese tipo de cosas. Entonces, usted tendrían que verificar si la aplicación lo soporta o le permite quitarle privilegios al usuario. Para Nicolás, los sistemas permiten elegir con qué compresión trabajar. ¿Cuál sería la ventaja de utilizar la compresión más baja? Claro, de hecho los equipos le indican. Si la cámara, es que depende, si la cámara es IP, la cámara le va a decir a usted cuáles formatos de compresión soporta. Si la cámara los soporta y el grabador los soporta, usted los modifica. Pero si la cámara soporta un formato de compresión y el grabador no lo soporta, tienen que buscar cuál es el formato de compresión que soporta ambos. Y como le digo, ya las tecnologías han avanzado y por eso existe el H.65, es un formato que ya se utiliza. No reduce la calidad de imagen ni la información que se pueda obtener de ella. Lo que pasa es que la tecnología le permite a uno reducir el consumo de ancho de banda y almacenamiento. Entonces tienen que ver todo ese tipo de aplicaciones. Vamos a ver más. Y vamos a cerrar ya con esta información. Las unidades de grabación, los DVR, ustedes encontrarán que tienen entradas de tipo BNC para la conexión de las cámaras analógicas. Coloqué los números porque me parece que lo vamos a ver paso a paso sin tener mucho texto de por medio. Tiene lo que es en el punto número 2, dice acá, entrada de audio. Me preguntan mucho y siempre les he dicho, depende del fabricante, pero normalmente para la mayoría de los casos, el canal de entrada audio está asociado con la cámara 1, el 2 con la cámara 2, el 3 con la 3 y el 4 con la 4. Pare de contar porque así es. Después tenemos la salida de audio para colocar un amplificador y escuchar lo que está sucediendo. Ustedes nunca van a poner a reproducir 4 cámaras con entrada de audio y que se vayan a escuchar las 4 al mismo tiempo. No. Lo más probable es que el fabricante le dice a usted, si usted quiere escuchar el audio de la cámara 1, tiene que colocar la cámara 1 nada más en la visualización y reproducción. Pero usted no va a colocar las 4 y se va a escuchar una distorsión de 4 canales simultáneamente. Eso no sucede. Tiene salidas con VGA, para un monitor con conexión VGA, con HDMI. Tiene conexión más o menos RS485 para las cámaras analógicas tipo PTZ, la conexión a la LAN. Tienen puerto USB para, por ejemplo, descarga de video o también en muchos casos de actualización. Y su fuente de alimentación. Algo que no menciona, existen unidades de grabación analógicas que tienen una bornera de entradas y salidas de alarma. A ver, ¿que puede grabar por una entrada de alarma? Sí. Ustedes pueden colocar un contacto magnético en una puerta, configuran un horario y, por ejemplo, si alguien abre la puerta de tal hora a tal hora, ese contacto magnético, en lugar de estar normalmente cerrado, se pasa a normalmente abierto y le va a generar una entrada. Aquí no viene la bornera en este equipo, pero le va a generar una entrada y le va a indicar al equipo que comience a grabar, porque alguien ingresó por esa puerta y no debería haber ingresado en tal horario. Eso es un ejemplo de entrada.
Y de salida es que si pasó por esa puerta en un horario que no era el correcto, se comienza a grabar la cámara, pero también activa una salida que puede activar una sirena para generar persuasión a la persona. Donde ingresó, se generó una salida de alarma. ¿Esto lo hacen los sistemas analógicos? Sí. ¿Cómo se hacen las conexiones? Realmente no hay mucha ciencia, es un poco de configuración y lo demás es una buena o correcta conexión. Análisis de buen cableado, análisis de verificación de que todo esté bien, eso es un tema de instalación. Muchas veces las fallas es por una incorrecta instalación. Por otro lado tenemos las unidades de grabación, los NVR, que tienen sus puertos LAN con conexión PoE para lo que son las cámaras, todas las cámaras. Ah, bueno, perdón, no mencioné. Una perspectiva de esta unidad de grabación analógica es que a pesar de que tiene conexión BNC, recuerden que podría soportar cámaras IP, pero esto se hace a través del puerto LAN, que este equipo está conectado a un switch y a ese switch llegan las otras cámaras digitales IP. Entonces pueden traer a grabar acá, pero no hay conexión física, todo es a través de un switch. Eso lo logran los equipos y es posible. Nada más ustedes tienen que verificar en su income local qué producto tienen, cuáles son los alcances de lo que ustedes requieren para que ellos les puedan recomendar un equipo. Pero es posible con unidades de grabación analógica grabar también cámaras IP a través de un switch. También tenemos, como hablábamos bien acá o mencionaba, las cámaras IP, puertos de PoE para conectar las camaritas, la WAN o la LAN, como lo quieran ver, para conectar Normalmente aquí debería ser LAN porque uno hace la conexión local y después puede darle acceso remoto. Los puertos USB para el mouse o para, por ejemplo, en este caso descargar este video o también hacer actualizaciones. Los puertos VGA y HDMI para las salidas a las pantallas. Entrada de audio y salida de audio. Esto está para este caso puntual y por la lógica de la mayoría de los fabricantes asociado al canal 1. Hay algunos equipos que tienen múltiples entradas y salidas de audio, múltiples. Algo importante, aunque esto es una unidad de grabación que soporta, por lo que analizo acá, 8 canales de cámaras IP, puede ser que soporte 16 canales, pero las otras cámaras IP se tienen que conectar a un switch y ojalá en este caso un switch PoE. Y ustedes traen el video acá, pero no hay una conexión física, pero sí se podría tener, por ejemplo, 16 canales grabando acá, 8 conectados acá y otras 8 conectadas a un switch. Tenemos las entradas y salidas de alarma. Eso es lo que mencionaba en la unidad de grabación anterior, en la analógica. Ese es un NVR que tiene entradas y salidas. Dice sensor, algo importante, cuando se habla de sensor no es que es un sensor de movimiento. Sensor se le habla a las múltiples señales de entrada que ustedes pueden conectar. O sea, puede ser un contacto magnético, se le considera un sensor. Puede ser un sensor de movimiento, pues un sensor. Puede ser cualquier elemento que pase de un estado abierto a un estado cerrado, un estado cerrado a un estado abierto. ¿Por qué? Porque eso es configurable también en el equipo. Se puede configurar estos relevadores para que cambien de estado. Todo esto es posible. Es nada más de hacer una correcta análisis de configuración y demás, y de la parte de instalación. Mariano, no sé si tiene alguna pregunta adicional. Hola, sí, tenemos dos preguntas. Innova System nos consulta. En algunas ocasiones se nos quemó la salida HDMI, siendo que estaba conectado a tierra. ¿Algunos tips para arreglar esto? Recuerden que las unidades de grabación en algún punto como tal indica hay un tornillo especial para hacer aterrizaje de la carcasa del equipo a tierra. Entonces uno recomendaría que siempre se aterricen los equipos. Esto les puede ayudar a ustedes a que si hay alguna carga de corriente o algún sobrevoltaje o algo que vaya a afectar al equipo, se descargue a tierra. Puede ser que algún contacto con algún otro elemento que me generó alguna carga eléctrica y lo que hizo fue dañar el equipo. Entonces siempre aterricen los equipos, se consideran que debe ser importante. ¿Alguna adicional? Sí, ventas GI, para poder tener audio en las cámaras, ¿solo debo conectar el amplificador al DVR o debo conectar algo más del lado de la cámara? No. Bueno, la cámara tiene que tener, o el equipo tiene que tener un micrófono de entrada, eso sí es evidente. Pero nada más se conecta el micrófono a la entrada y después un amplificador, una salida de, esta salida es, creo que es de RCA a la conexión que tenga su amplificador.
Pero eso básicamente es eso, micrófono en la entrada y a la salida de RCA al puerto que considere usted o que necesite usted el equipo para hacer la conexión. Pero es básicamente eso, entrada y salida, no hay como nada adicional. Solo tomar en cuenta que los micrófonos sí requieren de alimentación eléctrica. Listo, Will. Tenemos otra más de José Luis. Los NVR con puertos Ethernet vienen con servidor DHCP, es decir, que si conecto un switch externo para cámaras IP, ¿me va a dar una IP? El equipo como tal, el NVR lo hace, controla por DHCP o le asigna direcciones IP a las cámaras, lo puede hacer automático o tendría que usted hacerlo por cámara y agregar la cámara al NVR manualmente. Pero normalmente en estos casos los NVR, la gran mayoría de los fabricantes, usted conecta las cámaras y les asigna una dirección IP. Si es a través de un switch, ahí no funciona igual porque usted ya son equipos independientes del NVR. Tienen que tener una dirección que usted les asigne y agregarlos al equipo a través de la dirección que usted les había asignado. Listo, Wilson. Gracias, Wilson. Todos hasta el momento. Perfecto. En DVRs o NVRs también, no lo mencioné acá, recuerden que los cuadros por segundos nos permiten a nosotros evitar que se robotice la imagen. Muchas veces se ve muy lento. ¿Por qué? Porque no tenía mucho espacio, que los discos duros eran muy pequeños. Entonces, por la tecnología del producto, lo coloqué a 12 cuadros por segundo y sí se ve súper robotizado. Eso sí sucede en muchos de los casos. La mayoría de los casos, 30 cuadros por segundo. Los colocan a 20 cuadros por segundo. 15 cuadros por segundo lo han hecho para reducir el espacio. Me preguntan cuál se ve mejor. Siempre recomiendo hagan pruebas. Coloquen a cámara 15 cuadros, vayan ustedes haciendo pruebas, coloquen a cámara 12 cuadros por segundo, dejen que se mueva o haya movimiento y se dan cuenta ustedes que sí, la resolución es alta, pero se robotiza mucho. Entonces, cuando usted quiera tener evidencia, es muy difícil que usted pueda ver realmente de un cuadro a otro qué sucede. Y aquí pongo un ejemplo donde estamos una imagen a 60 cuadros por segundo. Sí existen cámaras a 60 cuadros por segundo y a 120. La resolución, realmente, si ustedes ven acá las manos y demás, es casi que exacto, pero pueden ver más detalles a mayor cantidad de cuadros por segundo. Esa es la gran diferencia cuando ustedes utilizan a los máximos cuadros por segundo que soporta la cámara. Que ustedes aquí apenas vieron la bola 3 veces. Aquí cuántas la están viendo, 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la ventaja de a mayor cuadros por segundo. Que la resolución puede ser que se vea igual, pero los detalles no son los mismos. Entonces, ¿qué pasa si pasa un vehículo a alta velocidad? Si hubiera tenido una cámara a mayor cantidad de cuadros por segundo, hay una alta probabilidad que se vean más detalles de la placa. Si es una cámara muy baja cuadros por segundo, difícilmente puedan ver al detalle. Se ve la resolución bien, el carro pasa y se ve muy buena resolución, pero esos detalles, por ejemplo, la placa es muy difícil a muy pocos cuadros. Esas son las diferencias de los cuadros por segundo. Muchos de los casos en las autopistas utilizan el obturador. Recuerde que es el tiempo de exposición de la luz de la cámara al ambiente. Eso le permite o ayuda en muchos casos a obtener más detalles de la placa y utilizan mayor cuadros por segundo. He visto casos de 60 cuadros por segundo para lectura de placas, pero en este caso puntual en autopistas, ¿verdad? No en lugares que la velocidad máxima son 15 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora. Los modos de grabación, importantísimo en las unidades de grabación, grabación continua, todo el tiempo, grabación por alarma. Recuerden condiciones de alarma como un contacto magnético, que ingresa alguien por la puerta, la cámara comienza a grabar automáticamente. Grabación por detección de movimientos. Por ejemplo, en esta imagen me gustó mucho porque esto se mantiene quieto, sin movimientos, no hay más movimiento en el ambiente. Sin embargo, esta persona genera cambios en los píxeles. Es un gran ejemplo de detección de movimiento. Me gustó mucho esta imagen y vean cómo es esta persona, que por silueta parece más una mujer, la verdad, genera más movimientos. Entonces ahí es donde se habla por detección de movimiento. También tenemos por entrada de alarma y detección de movimiento. A ver, si la puerta se abrió y el contacto pasó cambió de estado, esa es la primera entrada. Y la segunda es, ok, la puerta se abrió, pero quiero ver también si alguien está pasando por el sitio. Tienen que darse o las dos o cualquiera de las dos para que comience a grabar o haya grabación. Eso es configurable en la gran mayoría de las marcas. No puedo hablar por todas, pero en la gran mayoría de marcas. O sea, cualquiera de los dos o se tienen que dar los dos. Si no hay los dos, no va a grabar. Entonces,
Son múltiples cosas que se pueden hacer y que se facilita ahora por la mayoría de los fabricantes que son muy abiertos. En muchos casos no sacamos el provecho de estos equipos y no hacemos un análisis de qué traen los equipos. Gestión de video. La función del sistema de gestión de video, bueno, está alineado o particularmente se considera como 4 objetivos puntuales. La observación, tiempo real, video en tiempo real es una de ellas. Después se puede considerar como la segunda, la revisión forense, de que nos queda a nosotros respaldo de lo que está sucediendo y poder hacer una gestión del video, revisar más al detalle o periódicamente. El tercero es hacer el análisis, una investigación de diversos eventos. O sea, usted pueden tener videos, están sucediendo cosas, pero ustedes comienzan a hacer un análisis y están viendo el comportamiento que tiene tal sitio o qué normalmente sucede durante qué días puntualmente a la semana. Eso es un punto importante de información que ustedes pueden extraer, sea para evitar algún caso de robo o algún caso de daño, o bien para aplicaciones comerciales. También, por ejemplo, que se ve que hay mucho movimiento de tal hora, tales días en tal tienda. Entonces dice, bueno, la verdad que, o sea, sin ser muy grotesco, el empleado de tal hora, tales días pasa muy tranquilo el ambiente. Entonces, necesito hacer cambios de turnos. ¿Para qué? Para poder mandar ciertos días, dejar cierta cantidad de personas y los demás que vayan a tomar su día de descanso. Son esas variables que se pueden hacer. Y algo importante es el análisis del video y análisis de video. Aquí hay una redundancia. Para aplicaciones también de casos de analíticas, este tipo de aplicaciones donde podemos ver más detalles de los casos que están sucediendo. Por ejemplo, que es una maleta, cerraron objetos, este tipo de cosas se puede hacer con análisis de contenido video o analíticas. Básicamente eso es lo que ustedes pueden tener en una gestión de video, una plataforma BMS, acceso remoto. También podemos tener todo el control de todas las entradas y salidas de alarmas. Podemos distribuir cámaras en diferentes planos, que si genera una alarma le dice en qué sitio está la cámara y le genera una imagen emergente donde ustedes pueden ver lo que está pasando en tiempo real. Todo esto es posible. Eso normalmente lo hacen las plataformas de gestión de video. Hay gratuitas que tienen alcances, pero es importante mencionar que no podemos recargar una aplicación gratuita, querer que haga lo que realmente solo los software de paga lo hacen. No, es que ese software no me funciona. Recordemos que al final es gratuito, entonces por eso es que normalmente se migran a plataformas más robustas, que ahora vamos a mencionar algunas de ellas. Y ya vamos a ir terminando lo que es el cable coaxial. Ese es el cable que se utiliza muchísimo en aplicaciones de cámaras analógicas. Se utiliza también el UTP categoría 5E como mínimo. Pero el cable coaxial de impedancia a 75 ohmios es el más utilizado para video en alta definición. Recuerden eso y ténganlo muy puntual. Habrá casos de cámaras analógicas que transmiten a 15 metros a 1080 y se ve bien. Y no es a 75 ohmios o no es cable especial para video en alta definición, pero soporta 15 metros con un calibre muy delgado. Eso puede suceder bien, pero en el momento que ustedes ya se van a dar cuenta que ya superen cierta distancia y que ya no utilizan cámaras a 1080p o 2 megapíxeles, utilizan cámaras a 4 megapíxeles en analógico, se van a dar cuenta que la calidad de imagen no es la misma, se van a dar cuenta que las distancias caen y se van a dar cuenta que todos esos factores les van a afectar a ustedes por no seleccionar el correcto cable. Normalmente para aplicaciones de alta definición, hablemos de 1080p, en adelante, para poner un ejemplo, no, 720, se considera que utilicen cables coaxial de 75 ohmios, que es el más recomendado, el famoso conocido RG6. No sé si han tenido la oportunidad, pero es el más utilizado para aplicaciones en alta definición. Sin embargo, como le digo, utilizan otro cable coaxial por temas de costos. Importante todo lo que son los accesorios, los cables, cable coaxial para conexión de cámaras analógicas, requiere por ambos extremos las terminales de tipo BNC. E importante, buena calidad de estos elementos y la buena conexión de los mismos. Verifiquen que no haya continuado cortocircuito entre ambas líneas de cable coaxial, tanto esta con esta, que no haya continuidad entre ellas o haya un cortocircuito. Todo eso deben de verificarlo ustedes antes de conectar la cámara. También tenemos el cable UTP, categoría 5E, 100% cobre como mínimo. Aquí es donde ustedes tienen que tomar en cuenta que tiene que ser un cable de buena calidad. 22 AWG, 24 AWG el calibre.
Menos de eso no voy a recomendar si me preguntan. Aquí dice el estándar más utilizado es el categoría 5E y eso es importante que ustedes lo utilicen en sus buenas aplicaciones. Aplicaciones del UTP categoría 5E, analógico e IP, en ambos es funcional. Los videoballoon para sistemas analógicos, es de mencionar acá que sucede que compran una cámara, le venden un buen producto y resulta que la cámara analógica era de 4 megapíxeles y les conectaron, porque no verificaron ese detalle, BNC, videoballoon, perdón, con conexión BNC, que soporta solo máximas resoluciones de 1080p o 2 megapíxeles. No sé si se han percatado de esto, pero todo tiene que ir asociado a la máxima resolución que soporta esos amplificadores pasivos, porque ellos reciben las señales, la amplifican a lo largo de la distancia y después llega muy deteriorada la señal y la vuelve a amplificar para que ustedes tengan calidad de imagen. Y aquí me preguntarán cuál es la máxima distancia, cuál calibre se recomienda. Puedo hablarles de muchos calibres y muchas distancias, pero los fabricantes ya manejan como tal con qué cable han utilizado y qué distancias máximas. Y eso sí les recomiendo que por fabricante ustedes soliciten, yo quiero instalar un sistema con cable tal, qué cable UTP puedo utilizar y cuál es la máxima distancia, con qué elementos tengo que utilizarlo. Todo eso está documentado por el fabricante. Si el fabricante dice que una cámara 1080p soporta 800 metros en RG6, ok, ¿qué tipo de RG6 es? ¿Qué condiciones cumple el cableado? ¿Y qué tipo de accesorios cuando es UTP de videoballoon debo utilizar yo? Pero eso existe, es importante que eso se cercioren, porque acá yo les puedo decir múltiples cosas o múltiples detalles e información de distancias, pero no se cumple necesariamente tal cual se menciona. Y aquí nada más por fibra óptica, para ir cerrando, recuerden que la fibra óptica transmite rayos de luz, láser o LED, que hay dos tipos. Ventajas de esto, bueno, las distancias, la cantidad de ancha banda que soporta, atenuación, porque difícilmente la luz llega al otro lado y se vaya a generar, a devolver y vaya a generar ruido o problemas en la señal. Inmunidad al ruido, poco peso, ventajas se instala en el exterior y no sea afectado por la humedad, por el agua y múltiples condiciones. Lo único que sí se ve afectado es con una mala instalación, que se vaya a ver afectado físicamente por que lo colocaron en un sitio donde la están majando constantemente o pisoteando o pasan vehículos de carga pesada y ese tipo de cosas que puedan afectar las propiedades de lo que es la fibra. Está la monomodo, para mencionar nada más, que solo soporta un rayo de luz, una propagación de un haz de luz nada más. Y está la multimodo, que soporta varios haz de luz al mismo tiempo. Sin embargo, lo que sucede es que la monomodo permite mayores distancias y la multimodo menores distancias. Por ejemplo, aquí dice que la monomodo soporta hasta 400 kilómetros, mientras que la multimodo, basado en la información que se indica acá, puede andar soportando máximo 1 kilómetro cuando usted tiene múltiples haz de luz transmitiendo, sea de láser o de LED. Esas son las diferencias rápidas entre la fibra óptica y se utiliza mucho en CCTV también, pero ya aquí se necesita un poco más de conocimiento en aplicaciones de fibra. Sus componentes como tal la fibra, los conversores de fibra a UTP, ojalá que sean de buena calidad, no sea cualquier tipo de conversor, y los conectores para hacer las terminales de conexión de la fibra. Hablar un poco nada más rápidamente del tema radiofrecuencia. Se puede transmitir este circuito cerrado de televisión a través de radiofrecuencia, sí se puede, tanto a 900 MHz como 2.4 GHz o 5.8. En nuestras casas se utiliza mucho 2.4 y 5.8. La ventaja de a mayor frecuencia, sucede que en muchos de los casos, mejor penetración. Y si es al revés, entonces en este caso no va a tener mucha penetración, pero bastante potencia de alcance. Y eso es algo que ustedes definen cuando van a hacer un diseño. Por ejemplo, no sé si han verificado, ahora los routers soportan doble frecuencia o radiofrecuencia, las más utilizadas 2.4 y 5.8 o 5.0 GHz. Aquí la ventaja es que no pueden atraer tantos objetos comparados a otros tipos de radiofrecuencias
y que, por ejemplo, en esta transmisión de antena es a línea vista, no hay nada en el medio que le vaya a afectar en la transmisión. A estas frecuencias, cualquier otro medio, cualquier cosa, objeto que haya en el medio, nos va a ver a nosotros o nos va a generar efectos de que la señal no va a penetrar y como tal, pues no vamos a tener lo que desea uno. De eso hagan la prueba en la casa. A 5 GHz ustedes se darán cuenta que no permite tanto cobertura, pero penetra bastante bien. Y a 2.4 permite mucha cobertura, pero con lo mínimo que haya, se ha afectado porque no penetra. Aquí estamos hablando que a mayor frecuencia en estos casos hay mayor penetración, pero menor distancia. Y a menor frecuencia, más cobertura, pero menos penetración. Y se contradice una de la otra. Entonces, por eso existen las dos, porque tenemos dos condiciones muy distintas en nuestros hogares o en aplicaciones del día a día. Cerrando, somos la plataforma líder en distribución de productos y soluciones de valor agregado en Latinoamérica. Para que tengan una idea o tomen en cuenta, somos soluciones completas, un ecosistema muy completo. IoT para el transporte, tenemos todo lo que es energía en aplicaciones tanto de cableado de transmisión de potencia o también para soporte o respaldo energético, como lo que son las UPS y otro tipo de aplicaciones. Control de acceso, comunicaciones unificadas, todo lo que corresponde a nosotros las comunicaciones que llamamos internos. La nube, por ejemplo, diferentes tipos de aplicaciones que la nube, circuito cerrado de televisión, sistemas de detección de incendios, seguridad informática, todo también a través de todos aquellos antivirus y otro tipo de herramientas o software que se utiliza para proteger pues, nuestra información. Toda la gama de productos en redes, desde toda la parte de infraestructura de cableado, tanto en lo pasivo como activo, todos los equipos activos. Procesamiento con equipos y servidores, almacenamiento NAS, tenemos múltiples marcas de NAS también posibles y que se asocian mucho a aplicaciones de circuitos cerrados de televisión y todos los de puntos y ventas y productividad, monitores, toda la gama de productos que ustedes pueden adquirir con Incomex. Aquí mencionar algo de las marcas para ya hacer la última pregunta y pues ver las preguntas que también están colocando por acá. En circuito cerrado de televisión tenemos a Vigilon, Axis, Hanwha, Hikvision, ISS, Lauren Electronics, Milestone, Netcamera, Neutral y ONSI. Algo acá importante, no todas las marcas que se mencionan acá están disponibles en todos sus países. Es importante que consulten a su Incomex local para ver de estas marcas que menciono, cuáles están disponibles y si existe una marca o marcas adicionales a las que se mencionan acá.